Voy a invitarles nuevamente a que me acompañen en esta carta. Esta se considera una de los últimos escritos del apóstol Pablo. Él escribe esta carta desde la prisión en Roma, en su segundo cautiverio. Recuerden que Pablo tiene 2 periodos de estar encarcelado en Roma. En el primero escribe las cartas a Primera de Timoteo y Tito. Luego él tiene un periodo de libertad donde él visita nuevamente varias de las iglesias que él había fundado, y después es de nuevo puesto en la prisión y allí escribe esta carta que refleja un ambiente muy diferente a los de la primera carta a Timoteo. Aquí él deja ver que está listo para pasar a la presencia del Señor y se está despidiendo de Timoteo y le está dando algunas instrucciones. Y decíamos la semana pasada que cuando alguien que apreciamos, ¿verdad?, y sabemos que está gravemente enfermo y tiene algo que decirnos, ¿cómo apreciamos esas palabras? Las guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es así como Pablo escribe a Timoteo para instruirlo sobre cómo guiar la iglesia de Dios que él estaba liderando. Y aquí en el capítulo 1 vimos 3 consejos de Pablo, ¿verdad?, a Timoteo y también a nosotros. En el verso 6, ¿cuál fue el primero? Aviva el don que hay en ti, aviva el fuego del don que hay en ti. Fue el primer consejo. Dios nos ha dado dones y somos responsables del uso de ellos. El segundo consejo en el verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Qué importante es eso, ¿no? Y también vimos en el versículo 14, guarda el buen depósito. 3 consejos que el apóstol Pablo da a Timoteo. Yo quisiera que me acompañen para ver otros consejos que él da a este discípulo suyo. Y el primero lo encontramos en el capítulo 2, en el verso 1. Y le dice, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo podemos esforzarnos en la gracia? ¿Qué quería decir Pablo a Timoteo cuando le dice, esfuérzate en la gracia? Si ustedes están con sus Biblias en Timoteo, podemos ver algunos aspectos que Pablo mismo describe aquí como significando esforzarse en la gracia. Y debemos recordar que la gracia de Dios, en primer lugar, nos salvó en el pasado de la condenación del pecado. Pero en el presente esa misma gracia sigue obrando en nosotros la salvación, porque actualmente esa gracia nos salva del poder del pecado, ¿sí? Y en el futuro esa gracia nos salvará de la presencia del pecado. Así que cuando Dios nos salvó, cuando creímos en Cristo, ¿fuimos salvos de qué? De la condenación del pecado. Dice Pablo en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la condenación del pecado? La muerte eterna. De eso, aquel que ha puesto su confianza en Cristo ya no tiene que preocuparse, porque ya no hay más condenación para él, sino la condenación se ha transformado en vida. Así que en el pasado fuimos salvos ¿de qué? De la condenación del pecado. En el presente estamos siendo salvos ¿de qué? Del poder del pecado, porque sigue esa lucha espiritual, ¿sí?, entre nuestra carne que desea controlar nuestra vida y el espíritu que desea que nos sujetemos a él y le obedezcamos, ¿sí? Así que hay una lucha en nosotros. Por eso afirmamos que en el presente esa gracia nos afirma en la salvación, ayudándonos a vencer sobre el pecado. Y esa gracia en el presente no solo nos salva del poder del pecado, sino esa gracia nos ayuda para cumplir el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Pablo aquí, cuando le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, en los siguientes versículos le da algunas pautas de cómo
Timoteo, puede esforzarse en la gracia. Y lo primero es, esforzarse en la gracia implica transmitir la fe a personas idóneas, que puedan transmitirlo también a otros. Y vean ustedes en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, esforzarse en la gracia significa que, pudiéramos decir, transmitir esa estafeta a personas idóneas. Y no es sencillo, a veces, en el ministerio, hacer esa transición. Porque a veces entran, ¿verdad?, los orgullos. Decimos, si el Señor me ha dado un ministerio, lo quiero para mí solo. Y no estamos listos a pasar la estafeta a otros, ¿sí? Pero decía Juan el Bautista que era necesario que Él menguara para que Cristo creciera. Y todos los que tenemos alguna posición de liderazgo tenemos que entender esa dinámica, ¿sí? Dios nos da un tiempo de servicio, pero después tenemos que pasar esa estafeta para las siguientes generaciones. Y encontrar esas personas adecuadas que puedan guardar el buen depósito del que hablábamos la semana pasada y transmitirlo con fidelidad a la siguiente generación, ese es un gran reto. Y eso es parte del esforzarse en la gracia. Qué importante es esto, porque esto tiene que ver con mantener, conservar, ¿sí? Hacer que el Evangelio siga pasándose de generación a generación. Y hermanos, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en las iglesias es precisamente esas brechas que se abren entre generación y generación. Y en las iglesias hay generaciones que desaparecen. Esforzarse en la gracia es ayudar a la siguiente generación a tomar la palabra, apropiarse de y transmitirla a la siguiente generación. Así que tenemos el compromiso de nuestros hijos. Pero si no eres padre, si no eres madre, ¿verdad? Alguien está en contacto contigo que pertenece a una nueva generación y tú tienes una misión para con esa nueva generación, ¿sí? Escoger personas que sean capaces de mantener esa antorcha encendida. Es parte de esforzarse en la gracia. Otro aspecto de esforzarse en la gracia tiene que ver, la primera es la disposición de transmitir la estafeta, ¿verdad?, con fidelidad. Pero lo otro es la disposición para enfrentar adversidades en el servicio cristiano. Y le dice Pablo en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Algo muy importante en la tarea evangelizadora es que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, debemos dar a las personas la información mínima suficiente para hacer una decisión responsable. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, ¿verdad?, hay gente que le dice, a ver, pues repite esta oración, ¿sí? Le dice, Señor Jesús, creo en ti, te pido que perdones mis pecados, entra a mi vida, pero no le he explicado qué es el Evangelio, no le he explicado lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, ¿sí? No le he explicado lo que significa seguir a Jesucristo. Entonces la otra persona, pues sí repite una oración, pero tal vez no ha considerado el costo de ser seguidor de Jesús y no está dispuesto a pagar ese costo. Esa no es una evangelización completa, ¿sí? La evangelización implica, sí, presentar la buena nueva de salvación en Cristo, pero también implica presentar el costo de ser discípulo de Jesús. Y la gente tiene que decir, bueno, esto es para mí, lo deseo con todo mi corazón. Y cuando consideramos el costo de seguir a Jesús y nos comprometemos,
es más fácil permanecer en la palabra de Dios. Pero hay mucha gente, ¿verdad?, que hace decisiones y no permanece. ¿Por qué? Porque no consideraron el costo. Y son esas semillitas que vemos en el Evangelio, ¿verdad?, en la parábola del buen sembrador, que caen junto al camino y Satanás, ¿verdad?, se las lleva, o otras que caen, ¿verdad?, entre espinos y las aflicciones del mundo ahogan esa semilla. Dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, y eso implica estar dispuesto a enfrentar dificultades, ¿sí?, a sufrir por la causa del Señor. Es preocupante, seriamente preocupante ver lo que está sucediendo en algunas regiones de nuestro país. Escuchamos de casos de persecución, ¿verdad? Y estábamos acostumbrados a escuchar de estas cosas en el estado de Chiapas. Pero parece ser que esto ha salido de Chiapas, ¿verdad?, y se está extendiendo, y tenemos casos de persecución severa en Guerrero, en Oaxaca, en el Estado de México, en Hidalgo, en Jalisco. Ya lo tenemos más cerca, ¿sí? Y si ustedes leen las noticias y ven cómo las filiaciones ideológicas partidistas de ciertos gobernantes, sí, me refiero muy especialmente al caso de Jalisco, cómo las convicciones religiosas de los gobernantes facilitan muchas de estas situaciones de persecución para aquel que profesa una fe distinta a la fe mayoritaria. ¿Sí? Y hoy día, ¿verdad?, en el estado de Jalisco se ha levantado una persecución bastante sistemática contra hermanos cristianos, especialmente de la etnia huichola. ¿Sí? Entonces, ser cristiano hoy día está teniendo sus desafíos. Ya no va a ser quizá en algunas regiones tan sencillo decir, sí, yo creo en el Señor, sino esta implicación de esforzarse en la gracia. Debes estar dispuesto a sufrir penalidades. Cada día se hace más evidente en la vida de muchos lugares de nuestro país. Entonces, ¿qué es esforzarse en la gracia? Pasamos estafeta a la nueva generación. Eso implica un proceso de encontrar las personas idóneas. Estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús, sufrir penalidades como un buen soldado. En días pasados despedíamos a la familia Escutia, ¿verdad?, Laura. Y lloraba la hermana, decía, no quiero irme, me siento a gusto aquí en la iglesia con ustedes. Pero su esposo es militar y continuamente, ¿verdad?, cambian de un lugar a otro. Y más en estos días con la cuestión de la lucha con el narcotráfico, donde hay mucha movilidad para el personal del ejército, de la armada. Y quizá hay familias aquí que tienen a alguien en el ejército, en la armada, y entiende muy bien lo que es el costo, ¿verdad?, de esto. Le dice Pablo a Timoteo, como buen soldado tú debes estar dispuesto a sufrir. ¿Y qué caracteriza la vida castrense, la vida militar? Es que están de servicio 24 horas. No puede decir, ya salí franco y no me molesten, ¿verdad? Si les llaman, tienen que estar disponibles. Y eso es lo que Pablo dice. Vean ustedes. Ninguno, dice ahí en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú tienes que estar disponible en el momento que se te necesite. Y eso es lo que nos preguntamos. En estos días recordábamos, bromeando allá en la casa, que Elías nos preguntaba de pequeño, ¿verdad? ¿Y en la iglesia no hay vacaciones? ¿No? Sí. ¿Puede un cristiano decir, me voy 3 meses, no quiero saber nada del Señor? Bueno, muchos tal vez piensan así, ¿verdad? Pero esforzarse en la gracia es esa disposición de considerar el costo y aceptarlo.
También otra cosa que significa esforzarse en la gracia